Buenas tardes a todos. Después de esta presentación tan filosófica de nuestro hermano Omar, me pareció muy buena, ¿verdad? Muy buena. Luego la notas, hermano. Me parece muy sabia, ¿verdad? Muy bien, hermanos, pues gracias a Dios por la bendición de poder alabar al Señor con nuestros labios a través del canto. Vamos a preparar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos, todo nuestro ser para escuchar la palabra de Dios. Estamos estudiando una serie que se llama Discípulos de Cristo. Una serie que nos recuerda, nos anima, nos exhorta, nos reta al compromiso con Cristo. Qué maravilloso será el día en el que cada miembro de la iglesia sea un discípulo de Cristo. Si tú estás siendo un discípulo de Cristo, debes de seguir adelante. Aquellos que nos hemos estancado, que nos hemos quedado atrás, que quizás hemos dudado, este es el momento para tomar la decisión de ser un discípulo de Cristo. Hemos hablado de muchos temas durante 26 semanas. Es un tema tan amplio, puesto que prácticamente todo el Nuevo Testamento habla acerca de la necesidad, y de hecho Jesús pidió que fuéramos a ser discípulos, que es un tema que puede llevarnos todavía más tiempo. Quiero tocar un tema entonces el día de hoy que específicamente se llama el discípulo que Dios usa. El discípulo que Dios usa. He tomado ya la decisión de ser un discípulo de Cristo. ¿Cómo sé que Dios va a utilizarme? Yo creo que Dios nunca va a utilizarme a mí. Bueno, vamos a ver entonces cuáles son las características que yo debería de estar cumpliendo en mi vida para que de acuerdo a la gracia de Dios, Él pueda utilizarme, pueda utilizarte a ti, pueda utilizarme a mí. Hay lugares donde para ingresar, por ejemplo, ya vienen los exámenes para el nivel medio superior. Hay lugares donde tienes que, según la escuela, 106, 115, ciento y tantos aciertos de un examen de 120. Y entonces los jóvenes estudian y se preparan. Y a veces dices, me faltaron dos, ¿no? Me faltó uno. Hay jóvenes que a lo mejor dicen, pues, yo sinceramente no creo alcanzarlos y digamos, entre comillas, se conforma uno. Bueno, una persona común como su servidor, como cualquiera de los que estamos aquí, podemos tener la esperanza de que algún día el Señor nos use a cada uno de nosotros, aunque no alcancemos los 120 aciertos, no dominemos quizás la Biblia por completo, no sepamos explicar lo que es el libro de Daniel o Apocalipsis o una epístola o el más sencillo de los evangelios. Yo creo que sí. Por eso es que hoy vamos a hablar del discípulo que Dios usa. Con base en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, quiero introducirme al tema del día de hoy. Con base en la segunda epístola de Pablo a los Corintios capítulo 12, y les invitamos a los hermanos que están a la distancia, que están conectados, que también preparen sus Biblias y la lean para que sientan que están aquí, que están siendo partícipes. Vamos a leer la palabra de Dios que dice así: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, Dios está buscando hombres. Y cuando me refiero a hombres, me refiero no tanto al género masculino y femenino, sino a la raza humana. Dios está buscando personas, está buscando creyentes, está buscando hijos suyos con el propósito de utilizarlos y convertirlos en grandes hijos suyos. No necesitan dominar un idioma, una lengua, una materia. No necesitan ser las personas más habilidosas o más capaces incluso entre su iglesia o entre la congregación o el grupo de jóvenes o adultos o damas o varones.
Simple y sencillamente, Él está buscando personas que quieran ser objeto de la gracia de Dios para que en ellos se perfeccione su poder sin importar la debilidad, ¿verdad?, que cada uno vea en sí mismo. No estoy diciendo entonces que no tenemos que preocuparnos por nada, no. No estoy diciendo que no tenemos que saber nada, tampoco. No estoy diciendo que no debemos de esforzarnos por perfeccionar los dones o los talentos que Dios nos ha dado. No, no es eso de lo que estamos hablando el día de hoy. ¿De qué estamos hablando entonces? Primero que nada, vamos a ver que el discípulo que Dios usa, punto número 1, no confía en sus habilidades. No confía en sus habilidades. Vamos a regresar un poquito, vamos a la primera epístola de este mismo autor Pablo a esta misma iglesia, a los Corintios. Yo creo que una de las cartas o de las epístolas más prácticas en el Nuevo Testamento es la primera epístola a los Corintios, hermanos. Yo creo que es la más práctica, la más práctica. Recientemente uno de los alumnos del seminario me decía: pastor, estudiar esta epístola me encantó, me gustó, ¿verdad? Porque creo yo que lo que enseña esta epístola es de verdad útil, práctico para la vida cristiana. Pablo, cuando habla a los hermanos de Corinto, les dice en el capítulo 1, versículos 22 al 29. Vamos a hablar que el discípulo que Dios usa no confía en sus habilidades. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, es decir, para todo el mundo, Cristo, poder de Dios. Dice Pablo, hay algo que tenemos que entender nosotros. Nosotros predicamos a Cristo, en quien está el poder de Dios y sabiduría de Dios. Y no importa quiénes seamos, dice Pablo, porque el problema que había en la iglesia de Corinto es que tenían de lo mejor. Quiero que tú te imagines, hermano, hermana, ¿qué se sentiría ser miembro de la iglesia de Corinto? Escuchar predicar a Pablo, escuchar predicar a Pedro, escuchar predicar a Apolos. Yo pienso, hermanos, que escuchar predicar a Apolos, una expresión que usamos en México, que espero no suene grosera para los hermanos que nos ven de otros países, se les caía la baba, ¿no? Porque Apolos era un hombre venido de Alejandría, que era un varón sabio, elocuente en la palabra de Dios. Entonces no había, como dicen por allí, a quién irle, ¿no? Por eso también en Corinto se habían creado grupos, divisiones. Y es allí a donde quiero llegar el día de hoy. Los dones, las cualidades y las habilidades que Dios nos da, cuando no son bien usadas porque nosotros confiamos más en ello que en el poder de Dios, lo único que puede traer a una iglesia en lugar de bendición es división. Qué interesante. Cuando en la iglesia hay creyentes que han sido dotados de dones, de capacidades por Dios, y no son usadas correctamente en el sentido de que se depende más de ellas, se confía más en ellas que en el poder, en la sabiduría y la gracia de Dios, en lugar de traer bendición, traen división. Porque muchas veces decimos, no, es que mi papá es el mejor predicador, ¿no? Es el mejor maestro. Y si mi papá no es el maestro, entonces yo no quiero a nadie. Si tal hermano no es el maestro de escuela dominical, si tal hermano no es el maestro de los niños, si tal hermana no es el maestro de los adolescentes, entonces yo no voy. Y a veces tenemos ese problema en la escuela, ¿no? Pastor, yo no quiero que mi hijo se cambie porque quiero que siga con la misma maestra. O el niño dice, el adolescente, yo no me quiero cambiar porque yo no quiero estar con tal hermano. No. Y a veces, ¿verdad?, los hermanos que estamos al frente motivamos precisamente a eso, a que nos busquen a nosotros, a que estén con nosotros. Cuando lo que le deberíamos decir, oye, a ver, espérate, ya te toca cambiarte. Y tú puedes estar seguro, segura que el maestro que te va a tocar es de lo mejor. Vas a aprender lo mismo, la palabra de Dios. A veces dicen, es que yo no quiero, ¿verdad?,
Y bueno, no porque está aquí Omar, bueno, él no le toca estar el domingo. Oye, ¿no habría manera de que los jóvenes no subieran a la predicación mejor? Es que se quieren mejor quedar conmigo. O los adolescentes. No, tienen que estar en la predicación. Es que no les gusta. Y pues mejor, mira, yo me quedo con ellos. Mal hecho. Porque si yo no le enseño a un niño, adolescente o joven a escuchar la palabra de Dios que se da, sin importar quién la predica, va a empezar a ser selectivo y el día de mañana va a seguir a un hombre o a una mujer y no a Cristo. Y eso pasó en la iglesia de Corinto. El problema más grave que había en Corinto no eran los chismes, no era la fornicación, no era el adulterio, no era que se demandaban en los tribunales, no era que eran chismosos. El problema más grave es que la iglesia estaba dividida, porque había muchos hombres con dones y habilidades que al parecer, consciente o inconscientemente, confiaban más en ellos porque habían permitido que lo siguieran. Y cuando Pablo se entera que había un grupo que lo seguía, dice: conmigo no cuenten, porque yo estoy predicando a Cristo y a este crucificado. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. No importa quién es, dice Pablo. No importa que sea el hombre más sencillo, más humilde, menos preparado. Hermanos, a veces decimos, pero ¿cómo va a ser el hermano, el maestro de los universitarios, si el hermano apenas terminó la preparatoria? Bueno, el hermano no les va a enseñar física, química, matemáticas o inglés. Les va a enseñar la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Eso es lo que él va a enseñar. Y si es algo que él domina y conoce, él tiene la autoridad para predicar la palabra. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Es más, dice Pablo, seamos honestos, vamos a ser sinceros. No somos muchos sabios según la carne, o no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Qué hermoso es saber que yo no necesito levantar la mano esperando que un día el Señor me vea. Yo puedo estar seguro que si yo soy un hombre o una mujer que he tomado la decisión de ser un discípulo de Cristo, y sin importar los dones o habilidades que yo tenga, que pueden ser muchos, tengo humildad en mi corazón, puedo estar seguro que Él me está viendo. Que Él te está viendo, hermano, hermana. Sino que en lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, Dios se niega a utilizar nuestros talentos o dones más espectaculares y nuestra idoneidad singular hasta que nos separemos de la confianza en ellos, para confiar más en Él. Hasta que aprendamos a confiar más en Él que nuestras capacidades humanas. Hasta que aprendamos a confiar más en Él, de tal manera que lo único que nos hace, hermanos, a nosotros fuertes es el tiempo que dedicamos a orar al Señor, para depender de su presencia. A lo mejor tú tienes una carrera profesional o no la tienes. Eres muy bueno, tienes una buena memoria. Se te da el hablar, tienes la facilidad para explicar. No importa, ora a Dios. Consagra a Dios tu ministerio, tu don, el tocar un instrumento, el pararte aquí al frente, el hacer las cosas para Dios. Señor, voy a hacer esto, te consagro mi voz, te consagro mi pluma y mi cuaderno, mi mente, mis ideas, mis manos que van a escribir en la computadora. Y cuando termine, Señor, ahora te lo consagro para que cuando yo me pare al frente y llegue al corazón de los hermanos, no nada más a sus oídos, al corazón. Hasta que oremos más para que nos use a pesar de nuestra debilidad. Y aquí quiero hacer un paréntesis. A pesar de nuestra debilidad, no de nuestra falta de preparación o estudio.
Porque los que, por ejemplo, somos maestros o predicadores, tenemos la obligación, la responsabilidad de estudiar. Yo puedo no saber de otra cosa, hermano, pero este tema que yo te estoy predicando hoy, yo lo domino porque lo he estudiado. ¿Sí me explico? Puedo no saber qué significa Marcos 5:14, si es que hay ese verso, pero esto que yo estoy dándote aquí, lo sé, porque es mi responsabilidad estudiar, es mi responsabilidad investigar. ¿Qué tal si me preguntan esto? ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué dice el contexto? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay allá? Es mi responsabilidad. Por eso cuando hablo de debilidades, no estamos exonerados del estudio, de la preparación, del trabajo, de la dedicación. Cuando Dios me da un don, tengo que perfeccionarlo, tengo que usarlo. Gracias a Dios, hermanos, en la iglesia tenemos un seminario. ¿Cuántas iglesias en el mundo quisieran tener un seminario, hermanos? Pero el mayor número de alumnos son hermanos de muchas iglesias, muy pocos de la nuestra. Porque quien lo tiene no lo aprovecha. ¿Sí nos damos cuenta? Cuando es la iglesia la que debería de estar preparada, apuntada, teniendo, haciendo. Me gustó mucho esta imagen, hermanos, que se está proyectando y que los hermanos que están en la transmisión también van a poder ver, proyectar allí en sus dispositivos. Está un hombre común cualquiera, un creyente. Dice, la diferencia no está en mí. Es como un acercamiento, un close-up, ¿no? La diferencia no está en mí. Pero cuando se aleja la imagen, dice, sino en el poder que me sostiene. ¿Quién es? Dios. Por eso es que uno de los consejos mayores, ¿verdad?, que suelo dar cuando doy la clase de homilética o algunos hermanos que de repente quieren servir, hermano, cuando alguien te halague, dile gracias a Dios. Es que tú eres el que mejor canta. No, habla con el hermano del ministerio y diles que quiten a todos, que te pongan a ti. ¿Verdad que sí? Qué bueno que lo notaste. Yo también lo he visto. He estado a punto de decirle, pero pues es que no sé cómo decirle, ¿eh? O hermano, qué bonito predicaste, qué bien enseñas la palabra de Dios. Gracias, hermano, gracias. No, pues es que sí me he preparado, ¿eh? No creas que es fácil, ¿eh? O sea, le he estudiado. Y qué bueno que te das cuenta, porque pues sí le he echado ganas. No, gracias a Dios. Gracias a Dios, porque la gloria siempre es para Dios, porque Él es el que nos sostiene. Dios no busca a quienes desean sobresalir arrogantemente. Dios no busca a quienes desean salir arrogantemente, sino a quienes quieren servirle humildemente. Ahí está la diferencia. Porque dice 1 Corintios 1:29, 1 Corintios capítulo 1, versículo 29, ya lo leímos, pero vamos a voltear nuestros ojos para mirarlo de nuevo, a fin de que nadie, ¿qué dice? Se jacte en su presencia. Dice la palabra de Dios que lo más que un hijo de Dios que ha servido al Señor debe de decir es, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que haber hecho, hicimos. Así de simple, así de sencillo. Eso es exactamente lo que tenía que hacer. ¿Por qué si no? Hermanos, vamos a 2 Corintios capítulo 26, versículo 15 y 16. Si yo dejo de confiar en el Dios que me da la oportunidad, aunque en el punto 2 voy a hablar de la elección divina, si yo dejo de confiar en el Dios que me da la oportunidad, 2 de Crónicas 26, 15 y 16, puedo llegar a perder, como decimos en México, el piso, ¿verdad? Y en lugar de ser un creyente, un hombre, una mujer que recibe bendiciones de Dios, estar, hermanos, trabajando yo mismo en mi propia ruina. No importa el nivel de responsabilidad que yo tenga, sea cualquier hermano o hermana en la iglesia. Dice la palabra de Dios en el 2 libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 15 y 16. Lo siguiente, el título de la predicación del día de hoy es el discípulo que Dios usa. Punto número 1, no confía en sus habilidades, porque siempre está consciente de que si hace la diferencia, hermanos, somos llamados a hacer la diferencia.
Si tú eres maestro de escuela dominical, ora a Dios y dile: Señor, yo quiero ser el mejor maestro de escuela dominical. Si tocas un instrumento, Señor, quiero ser el mejor que toca, el mejor que canta, el mejor que enseña, el mejor que limpia, el mejor que barra, el mejor que arregla, el mejor. Porque Dios merece lo mejor. Lo mejor. Y si te das cuenta que hay alguien que lo hace mejor que tú, dale gracias a Dios. Dile: Dios, Señor, que yo un día lo haga como este hermano, lo haga como esta hermana, o mejor. Porque Él merece lo mejor. Pero cuando alguien note tu diferencia, digamos, la diferencia no está en mí, sino en el poder que me sostiene. Segundo de Crónicas 26:15. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. A mí me impresiona este verso. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama, estamos hablando del rey Usías, se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Hasta ahí todo está bien. Dios lo había elegido, Dios lo había bendecido, Dios había extendido su fama, su territorio, su poder. Pero dice el versículo 16: mas cuando ya era famoso, cuando ya era el más inteligente, el más sobresaliente, ya era fuerte, su corazón, lean conmigo, se enalteció para su ruina. Hermano, cuando tú y yo vamos en el camino de la arrogancia y de la soberbia, vamos en el camino de la ruina. Porque empezamos a quitar del pedestal a Cristo para colocarnos a nosotros. Su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Hermanos, tenía riqueza, tenía fama, tenía poder, tenía ingenieros que inventaron. O sea, este hombre pudo haber pasado a la gloria, hermanos. Pudo haber pasado a la fama como un rey grande, poderoso, bendecido, en la humildad de servir a un pueblo como su rey. Pero se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. ¿En qué sentido? Yo soy el que hace las cosas, pero por si fuera poco, yo dije, quiso tomar el lugar que no le correspondía, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, tarea que únicamente le pertenecía a los sacerdotes. ¿Y quién es Dios para decidir quién lo hace? Yo soy el rey. ¿Y quiénes son ellos para hacerlos exclusivos? Esto lo puedo hacer yo y háganse a un lado. ¿Quién le dice algo al rey? Nadie. Yo no voy a terminar la lectura, no la terminen ahorita. Ve cómo acabó la vida de este rey. No lo lean, dice 1 Timoteo 3:6. No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. Caemos en la condenación del diablo cuando empezamos a confiar más en nuestras habilidades, hermanos, que en el poder de Dios. Si nosotros entonces hacemos un resumen del pasaje que acabamos de leer, podemos decir que este es el mensaje de Dios. ¿Cuál es el mensaje de Dios? Dios dice: mi poder se perfecciona en la debilidad. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice 2 de Corintios 12:9. Este es el testimonio de un discípulo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El mensaje de Dios: mi poder se perfecciona en la debilidad. El mensaje del discípulo, su testimonio: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Punto número 2. Hablemos entonces, hermanos, de la elección divina. Acompáñenme al libro de Éxodo. Y quiero tomar un personaje que es multiconocido, multicitado en los
por los predicadores, hermanos, pero quiero retomar un poquito, hermanos, sin hacer demasiado énfasis, pero voy a resaltar varias cosas. Todos los pasajes que voy a leer a partir de este momento son única y exclusivamente del libro de Éxodo. Hermano, hermana, ¿hemos tomado la decisión de ser discípulos de Cristo? No importa cuán sencillos, cuán humildes, cuán ignorantes seamos, Dios va a usarnos si estamos dispuestos a confiar en su poder a pesar de nuestras debilidades. Pero debilidades no implica no ser responsable en perfeccionar los dones que Dios nos ha dado. Es algo muy importante. Soy responsable de perfeccionar los dones que Dios me ha dado, porque si no, entonces es válido pedirle a alguien que ha sido elegido para una tarea, que no está creciendo, que no está cumpliendo con su responsabilidad, decirle: hermano, lo siento mucho. ¿Por qué? Porque no te estás esforzando, no estás sobresaliendo, no estás perfeccionando. Esa es una parte importante, hermanos, que tenemos que ver cada uno de nosotros. Es que soy diferente, yo no soy como los demás, yo no puedo, diríamos algunos de nosotros. Pero cuando Dios necesitó un libertador para que después de 400 años pudiera sacar a su pueblo de la esclavitud, pensó en Moisés. Y uno diría: bueno, es que Moisés venía de una escuela, wow. No, venía del desierto. No lo eligió cuando era Moisés, el hijo de Faraón. Lo eligió cuando era Moisés, un simple y desconocido pastor de ovejas. En una tierra extraña, en una casa extraña, en este caso de su suegro, en Madián. Cuando Moisés es elegido, él ve en él 7 cosas: falta de capacidad, falta de mensaje, falta de autoridad, falta de elocuencia, falta de seguridad en sí mismo, falta de confianza en Dios, falta de valor para enfrentar personas con autoridad. No, pues está reprobado. ¿Quién va a elegir un hombre como este? Bueno, es que él se veía así, pero Dios lo veía diferente. Hermano, cambia la imagen que tienes de ti. Cambiemos la imagen que tenemos de nosotros, porque muchas veces nosotros nos creamos una imagen equivocada. Ese como soy joven, ese como soy mujer, ese como soy anciano, ese como soy hombre, ese como soy niño, ese como soy, yo nunca voy a poder. No. Haz a un lado esa imagen, ¿verdad? Y empieza a verte como Dios te ve. Sobre todo si en tu corazón ahí está el corazón de un discípulo. 1, falta de capacidad. 3:11, falta de capacidad, es decir, menosprecio hacia sí mismo. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Verdad? ¿Quién soy yo para ser un pastor? Para ser un líder de jóvenes, para ser una señorita que guía a las señoritas de la iglesia, para ser la presidenta de la femenil, para ser un plantador de iglesias. No. Pero Dios se le apareció a este hombre porque sabía que él tenía el corazón. Necesitaba ser moldeado, necesitaba la ayuda de alguien, en este caso de Dios, para darse cuenta que era alguien que podía hacerlo. Tenía una falta de mensaje, dice el 3:13. Él creyó que le tendría que buscar, que él tenía que inventar las respuestas, que él tenía que pensar en un mensaje. No. Dice Éxodo 3:13, dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Yo no tengo ni idea de qué voy a decir. ¿Se acuerdan ustedes qué le dijo Dios? Diles: yo soy, me envió. Es decir, yo te elegí, yo te voy a dar la tarea, yo te voy a capacitar, yo te voy a dar el mensaje. 3, falta de autoridad. 4:1. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz. No soy alguien a quien admiran, no soy alguien a quien respetan, no soy alguien que va a hablar y todo el mundo le va a poner atención. Es más, ni siquiera me van a creer que tú te me apareciste. Él creía que no podía ganarse la confianza del pueblo. 4, falta de elocuencia.
Entonces, 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. En más de una ocasión he dicho que equivocadamente algunos predicadores dicen que Moisés era tartamudo. No es cierto. No, Moisés era un hombre que no tenía facilidad de palabra. Era alguien que decía, mira, ¿cómo te puedo explicar? Es que te quiero decir que... Mejor dile tú. No tartamudeaba, simplemente no era elocuente, no podía quizás coordinar un discurso convincente, pero era un hombre que hablaba naturalmente como tú, como yo. Y quiero que tú te imagines, tenía que ir a hablar delante de un faraón, tenía que hablarle a un pueblo. ¿Cómo me paro delante de un pueblo? Has hablado del hasta se me fue el nombre por ser tan, digo yo, tan rollero. Cuando, ¿cómo se dice? Pánico escénico. ¿Verdad que estás al frente y se te va? ¿Te ha pasado que estás al frente de un grupo y de repente se te cierra la garganta y no digo nada? Simplemente era eso, no tenía la habilidad para hacerlo. 5, falta de seguridad en sí mismo. 4:13, se dio por vencido antes de intentarlo. 4:13, y él dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Ahora, quiero que ustedes y yo estemos conscientes que a cada una de estas debilidades que Moisés veía en sí mismo, Dios le daba una respuesta. Estoy apostando a que los que estamos aquí conocemos la historia. Él decía una debilidad y yo le decía: no, pero mira, yo voy a hacer esto, pero voy a hacer el otro, pero voy a hacer aquello. Y él seguía buscándose a sí mismo, porque cuando uno se ha formado una imagen de sí mismo mala, yo no soy, yo no puedo, yo nunca voy a lograr, alguien te dice: no, mira, es que tú puedes, tú eres inteligente, tú sabes. Bueno, no, pero es que esto, no, pero es que... Y siempre estamos como buscándole para convencernos a nosotros mismos y convencer a los demás que no podemos. Y dice: Señor, pues mira, en resumen, manda a alguien a que hable y diga. 6, falta de confianza en Dios. Y esta es la que más me preocupa. 5:23, porque desde que yo vine a Faraón para hablarte en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Implícitamente, lo que este verso dice es lo siguiente, lo voy a volver a leer. Porque desde que yo vine a Faraón para hablar en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú me habías dicho que lo ibas a sacar y no lo has librado. Hermano, hermana, probablemente tú y yo, efectivamente, nunca llegaremos a ser usados por Dios para algo grande, pero no por nosotros, sino porque no confiamos en que Dios puede hacerlo. Porque si Él nos escoge, Él nos capacita. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Si Él nos escoge, Él nos capacita. 7, falta de valor para enfrentar personas con autoridad. 6:12. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo que soy una persona que le cuesta hablar? Cuando esté delante de él, Señor, se me va a trabar la boca y no voy a saber qué decirle. Soy torpe de labios. Quizás, ¿verdad?, después de tantas excusas, lo más natural hubiera sido que Dios le dijera: bueno, Moisés, pues muchas gracias, ¿verdad? Me voy a buscar a alguien más entonces. Pero no, sabía que él podía, confió en él, hasta que Moisés quedó convencido de que él podía hacerlo. Hermano, hace mucho tiempo, hermana, que Dios está tratando de convencerte que puedes, y tú y yo seguimos diciéndole no. Es hora de que digas: sí, Señor, heme aquí. Porque ¿qué hizo Dios con Moisés? Dice Números 12:3: y aquel varón, Moisés, era muy manso,
más que todos los hombres que había. No dice en su colonia, no dice en su pueblo, dice sobre la tierra. Dios sabía que el corazón de Moisés era un corazón moldeable, era un corazón noble, era un corazón que Dios, que es paciente, podía moldearlo de tal manera que podía convertirlo a él en un hombre que sobresaliera. Y Moisés sobresalió porque era un hombre que cada que tenía un problema, sin importar el que fuera, lo primero que él hacía era postrarse delante de Dios. Lo primero que Moisés hacía, se postraba delante de Dios, y pocas veces que sí llegó a hacerlo, se quejó. Ese es un hombre manso. Un hombre que confía en Dios, un hombre que no le está reclamando a Dios, un hombre que es humilde, es un hombre que entiende, es un hombre que no hace mal uso de su posición, de su autoridad, es un hombre que depende de Dios. Era muy manso, dice la palabra de Dios. Hizo de él, hermanos, un hombre especial. Números 12 del 5 al 7. Discúlpeme, no sé si hace rato dije Números 12:3. ¿Sí? ¿Sí dije números? Ok. A partir de este momento, bueno, no, estos dos nada más. Números 12 del 5 al 7. Se convirtió en un hombre especial, muy manso, más que cualquier otro. No es que no había, él destacaba. Destacó como un hombre especial. Números 12 del 5 al 7. Dice la palabra de Dios: entonces Jehová descendió en la columna de la nube. Hermanos, esta porción de la Biblia me encanta, me encanta. Y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos, y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él, no así a mi siervo Moisés, que es, ¿qué dice? Fiel en toda mi casa. Hermanos, Aarón y María cometieron un grave error. Murmuraron en contra de su hermano. Y no nada más porque era el líder del pueblo. Era un hombre muy manso, era un hombre fiel. Y cuando alguien se mete con sus discípulos, con los discípulos de Cristo, con sus hijos, hombres y mujeres mansos, fieles, Dios saca la cara por ti y por mí. Dice: cara a cara hablaré con él. Moisés tuvo el privilegio de que Dios hablara cara a cara con él. Ningún otro tuvo esa bendición. Nadie más tuvo la bendición de que Dios hablara con él cara a cara. Y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Hermano, ¿no te parece que es un hombre especial? Un hombre sobresaliente. ¿Pero por qué sobresalió? Porque él dijo: yo soy el líder, Moisés, yo soy el mejor. No, él no tuvo que hablar por sí mismo. Dice la palabra de Dios: alábete el extraño y no tus propios labios. Dios está alabando a un hombre que había dicho 7 veces no, Señor. Conclusión: búscate a otro. Dijo: no, tú eres. Hermano, hermana, ¿hace cuánto tiempo Dios querría convertirte ya en una mujer especial y no lo has dejado? Porque Él te responde a tus no y tú buscas otra. ¿Hace cuánto, hermano, que deberías de ser un predicador, un pastor, un misionero, un maestro, un líder? Pero te ves a ti mismo como Moisés y dices: no, ¿quién soy yo? Cuando Dios te puede convertir, moldear tu corazón para que seas manso, especial, dotarte de herramientas divinas, aunque no necesariamente atractivas a los ojos de los demás. Dice Éxodo 4:2, hermanos. Vamos a regresar a Éxodo capítulo 4, versículo 2. Hermano, no temas asumir responsabilidades en la iglesia, asúmelas.
Pero recuerda, eres responsable de trabajar y de prepararte, porque a Dios en ese sentido se le da lo mejor. Éxodo 4:2. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara, su vara de pastor. Versículo 4:20. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Señor, pues es que yo no tengo grandes herramientas que yo pueda utilizar para ti. Le dice Dios: ¿qué tienes? Tengo esto, eso me sirve. Yo soy obrero, soy comerciante, soy ama de casa, no hablo idiomas, no esto. ¿Qué tienes? Tengo esto, Señor, eso me sirve. Eso va a ser mi herramienta, va a ser mi instrumento con el cual tú vas a trabajar. Porque ya no era la vara de Moisés. ¿Se dieron cuenta? Era la vara de ¿quién? De Dios. Deja que lo que tú y yo tenemos sea de Dios. Tu juventud, tu elocuencia, tu sabiduría, tú lo que sea. Capítulo 17 de Éxodo. Estoy por terminar, hermanos. 17, 8 y 9. Entonces vino Amalec, 17, 8 y 9. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Otra vez, un hombre con herramientas divinas. ¿Qué hizo Dios con Moisés? Me gustó esta figura, hermanos, ¿verdad? No soy muy dado a usar figuras de Cristo, pero como aquí no se ve el rostro y no es lo que quiero llamar la atención, ¿verdad? Da la idea de Jesús vistiendo a alguien de nuevo, con una túnica blanca, hablando del momento en el que somos justificados por Dios, vestidos por Él. La palabra de Dios dice que debemos de ser vestidos de Cristo. Y cuando un hombre, ¿verdad? Insisto, un hombre, una mujer, un creyente, un hijo de Dios, se deja vestir por Cristo, se viste de Cristo, es alguien que puede ser usado por Él con herramientas divinas, se puede convertir en un creyente especial. Para terminar, fue un hombre capaz de escribir con precisión. Juan 5:46. Juan 5:46. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Qué impresionante, hermanos. Moisés, utilizado por Dios para escribir la ley, el Pentateuco, y en esa ley, en ese Pentateuco, él habló de Jesús. En Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, hermanos, está presente una imagen de Jesús. De hecho, una serie que voy a empezar a predicar en unos meses en la escuela dominical, cuando ya juntemos los grupos de nuevo como antes, voy a hablar de eso, de Jesús en todo el Nuevo Testamento. Y vamos a ver cómo en cada libro del Antiguo Testamento hay por lo menos una o más imágenes o referencias o figuras de Jesús. Porque Jesús es el tema central de la Biblia. Moisés escribió en un hombre sabio, elocuente, porque llegó el momento en el que se paraba frente al pueblo, a las multitudes, y les hablaba y los exhortaba y los animaba, y tuvo el valor de estar delante del faraón y hablar con él, y el pueblo venía y pedía su consejo. Ese fue Moisés, ese fue el hombre. Esa puede ser tú, hermana, ese puede ser tú, y por la gracia de Dios, ese puedo ser yo. El título de la predicación de hoy es el discípulo que Dios usa. El discípulo que Dios usa, hermano, puede ser tú, puedo ser yo, podemos ser cualquiera de nosotros, siempre y cuando hayamos tomado sinceramente la decisión de permitir que Él forje en nosotros el carácter de Cristo. Que estemos dispuestos ya a dejar de hacer a un lado la imagen que nos hemos forjado de nosotros mismos, para empezar a vernos como el Señor nos ve a nosotros. Que Dios los bendiga, hermanos.